Estamos en contacto con el edil Rafael Seijas. Bienvenido, Rafael, y gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, Cairo, por permitirnos compartir con la audiencia. Seijas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Valeria, super Buenos días, Valeria. ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Rafael, bueno, estábamos planteando un poco la disputa que se está generando en torno al parador ayer que está en la Rambla del Parque Rodó, conocidísimo por todos los que hemos pasado por allí o hemos entrado en algún momento. Y ahora surgen novedades que tienen que ver con el tema de, bueno, el Frente Amplio bloqueó la investigadora y la oposición. Exacto. Lleva el tema al Tribunal de Cuentas y se está evaluando por estas horas una denuncia penal. Tratemos de bajarlo a tierra para aquellos que ya se han perdido en esta suerte de telenovela por capítulos del parador de allí de la Rambla, por favor. Sí, en primer lugar, es largo, es extenso y es confuso. Sí, claro. Entonces vamos a intentar simplificarlo. Y después, en la medida que ustedes quieran profundizar, perfecto, con gusto lo hacemos. ¿Sí? Porque hay una disputa de que se arrastra desde la administración anterior, qué se hace con ese parador, los años de la concesión y demás. Les cuento un poco. Nosotros advertimos que habían serias irregularidades en todo el proceso de la concesión que se hizo de la empresa Querifos Sociedad Anónima, que era la que estaba explotando el local, a Avicer Sociedad Anónima, que es Burger King, digamos, ¿no? Nombre de fantasía. Entonces nosotros solicitamos la semana pasada a la Junta Departamental una comisión investigadora planteando una serie de elementos que nos surgen serias dudas de la legalidad de esa concesión, y una no fue votada en contra por el Frente Amplio, o sea que no la pudimos hacer. ¿Cuáles son esas ilegalidades o esas situaciones complejas que queríamos investigar? Que eso viene después con lo que estamos pidiendo al Tribunal de Cuentas, ¿verdad? En primer lugar, quien está, la empresa Querifos, nosotros entendemos que no tenía contrato vigente cuando lo cede. ¿Por qué? El contrato entre la empresa Querifos y la Intendencia de Montevideo tenía una cláusula que decía que si la empresa se atrasaba 3 meses consecutivos en el pago de el canon, que el canon es como el alquiler que paga la empresa por la explotación del local, el contrato caía de pleno derecho, sin requerir intimación ni requerir acción ninguna. Nosotros advertimos que en el expediente de la concesión la empresa no se atrasó 3 meses, se atrasó 22 meses. Al momento en que la empresa cede a Burger King esa concesión, había un atraso de 22 meses. ¿Verdad? Lo que entendemos entonces que es ilegal porque no existía contrato, y que lo que nos preocupa desde el punto de vista político, porque bueno, las autoridades de la Intendencia, ¿qué hacían que no vieron que esa empresa estaba 22 meses atrasada en el pago de canon? ¿Hola? Estamos escuchando, sí, perfecto. Te escuchamos, perfecto. Rafael. Esa es la primera situación irregular. ¿Y qué es lo que pasa? Si no había contrato, porque el contrato se había extinguido por el no pago, después todos los actos que vienen después tampoco tendrían valor. Entonces, el primer acto importante que queremos saber si es legal o no es si había contrato vigente o no había contrato vigente por esta cláusula que hablaba de la mora, ¿verdad? La segunda situación es que Querifos, meses después, le cede a Burger King por $818,000 50 días de explotación del local. Lo que a cualquier persona que escucha eso, dice, bueno, esto no tiene sentido. ¿Por qué una empresa va a pagar $818,000 por 50 días de explotación del local? Bueno, eso no tiene sentido. Nosotros entendemos que allí había un compromiso de la Intendencia de Montevideo de que no iba a hacer licitación y que iba a ampliar el plazo de explotación a Burger King. Lo que efectivamente ocurrió el día anterior a que, el día 49, digamos, ¿no? El día anterior a que se terminara esa concesión por la que Burger King había pagado más de $800,000, la Intendencia de Montevideo decide extenderle por 20 años el plazo de la concesión.
Rafael, Nosotros ahí entendemos que también hubo ilegalidades y que no se actuó buscando el bien de los montevideanos. Que la lógica hubiera sido estudiar y analizar si correspondía o no correspondía hacer una nueva licitación, por ejemplo. Dime, Cairo. No, me estaba preguntando, Rafael, poniéndome en el lugar de cualquier otra persona que va a montar un negocio. Acá estamos hablando de una situación que tiene que ver con la concesión. Vos dejaste bien claro ahora en este raconto la misma. Te pregunto, ¿qué es lo que pasa con los permisos, habilitaciones? ¿Qué es lo que pasa con todo lo que rodea a la apertura o al mantenimiento de un local de ciertas las características abierto? Son dos cosas distintas. Sí, me imagino. Por un lado está la concesión, que es el derecho a explotar, ¿verdad? Yo te autorizo a ti, te doy la concesión para explotar un local, yo lo que te doy es la concesión, es la posibilidad de explotarlo. Vos, independientemente de eso, tenés que gestionar todos los permisos que se requiera, ¿verdad? Que la Intendencia o el gobierno te requiera para poder hacer la explotación, ¿verdad? Nosotros acá lo que estamos poniendo ante el juicio no es si estaban los permisos o no estaban. No, pero más allá de eso uno quiere saber si estaban vigentes, si estaban pagos, si estaban ordenados también. Eso no lo sabemos, pero hay varias irregularidades, como yo te decía, en el contrato. Y, por ejemplo, date cuenta tú que en el momento que la Intendencia estudia si autorizaba esa venta de la concesión por esos 50 días que yo le estaba diciendo de la empresa Querifos a la empresa Dicer, la Intendencia, por ejemplo, no toma en cuenta eso que estamos hablando de los atrasos que había. Pero tampoco toma en cuenta si la empresa Querifos venía cumpliendo con las obligaciones de la concesión. Para que tú tengas una idea, una empresa vende a otra la concesión, y la empresa Querifos, que es la que vende, hacía más de 2 años que no pagaba ni la tasa mercantil ni el impuesto de puerta. O sea, esta concesión está ligada a un montón de irregularidades y situaciones que la Intendencia debía controlar y no sabemos por qué. Eso quería consultarte, Seijas. ¿Qué pasa con los controles que tendría que haber hecho la Intendencia? Bueno, date cuenta qué pasa. Por 3 abogados, 2 abogados y una escribana, y nadie controla si el contrato estaba vigente o no. Nadie controla si la empresa, porque la empresa había puesto una garantía. Tú cuando tenés un contrato con el Estado te obliga a poner una garantía de fin y cumplimiento. Exacto. La empresa había puesto una garantía, se le libera la garantía y nunca se controla siquiera si había pagado los impuestos. Que es más, por el propio digesto debería ser una obligación que la Intendencia, antes de autorizar la cesión del contrato, tendría que haber observado si no había deudas fiscales de la empresa. O sea, hay un montón de irregularidades. Y la última es que luego de que la empresa Querifos le cedió a Burger King por $800.000, 50 días de explotación del local, la Intendencia, como yo les decía hoy, lo amplía. Esos 50 días se transforman en 20 años y 50 días. Pues la Intendencia el día anterior a que venciera se lo amplía a 20 años. El Tribunal de Cuentas entendió que esa acción es ilegal porque entendió que no había contrato y la Intendencia tendría que haber hecho una nueva licitación en una actuación de febrero de este año. Lo que la Intendencia desadvirtió, no escuchó y siguió adelante, ¿verdad? Entonces nosotros ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, el jueves pasado en la discusión, nosotros le planteamos al Frente Amplio, bueno, tenemos pruebas porque surge esto que estamos conversando, esto y otras cosas más profundas, surgen del expediente administrativo. Entonces, en base a eso les pedimos investigar, porque entendemos que hay ilegalidades y responsabilidades políticas. Ellos se negaron a investigar y bueno, entonces nosotros, ¿qué fue lo que resolvimos? Para que no sea la opinión de uno contra la opinión del otro. Bueno, que el Tribunal de Cuentas, el artículo 173 de la Constitución, nos autoriza a nosotros los civiles a pedir que el Tribunal de Cuentas, en todo lo que tiene que ver con la materia de contratación pública de gastos, informe si los actos de la Intendencia fueron legales o no fueron legales. Y eso es lo que pedimos hacer al Tribunal de Cuentas, que nos informe si el contrato estaba extinto o no, si la concesión fue bien hecha o no, si la Intendencia hizo los controles que correspondían o no, si la licitación estuvo bien ampliada o no, y en el caso de que alguna de esas cosas
no hayan estado actuando de acuerdo a la ley, que nosotros creemos que no una, sino varias de ellas no fueron de acuerdo a la ley, ¿cuál es la situación jurídica de ese contrato que ahora tiene la Intendencia con Burger King por 20 años? ¿Se puede avanzar por vía de la justicia si en el caso de que estas cosas hayan sido por fuera de lo establecido? A ver, nosotros no queremos poner la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que queríamos hacer investigar desde el punto de vista político, que creo que es como el edil es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No nos dejaron, entonces bueno, vamos a pedirle al Tribunal de Cuentas que nos diga esto fue legal o ilegal y de acuerdo a eso veremos cómo actuamos. No, por eso, si es legal, fue legal, pero si no fue legal, ¿cuáles son los pasos por lo menos que previamente se pueden tomar? Y bueno, ahí tendremos que analizar, yo no sé si ese contrato es anulable o no, porque en materia judicial vos tenés plazos para actuar, uh-huh, ¿verdad? Y bueno, y de acuerdo a las ilegalidades o no que entienda el Tribunal de Cuentas, veremos si avanzamos con una denuncia o no avanzamos con una denuncia penal, ¿verdad? Uh-huh. Cuando no se votó la investigadora, estaba repasando declaraciones que se hicieron por parte de la bancada de ediles del Frente Amplio. Concretamente el edil Juan Cereta le explicaba al observador que el oficialismo no acompañó la creación de la comisión porque las investigadoras buscan conocer cosas que no se conocen y en este caso no hay ninguna respuesta que no se conozca. Esto desde el punto de vista de ustedes no es cierto, eso es mentira. Eso es mentira. Este proceso estuvo plagado de falta de información. ¿Sí? Uh-huh. A modo de ejemplo, yo hice un pedido de informes en junio de este año y todavía estoy esperando que la Intendencia me lo responda. Uh-huh. Nosotros, para pedir información, como no venía la respuesta de los pedidos de informes, llamamos a las autoridades de la Intendencia, a la Junta Departamental, para poderles preguntar. Y aunque parezca mentira, la primera argumentación de la Intendencia es que como eso había sido por la administración anterior, desconocían muchas de las situaciones. Uh-huh. Cuando en realidad el director del departamento que tomó las decisiones sigue trabajando en la Intendencia en un cargo de confianza. O sea que si querían notar la respuesta era llamar a levantar el teléfono y decirle, ¿qué fulanito, bajá de paso, de piso, que tengo que ir a la Junta Departamental, así me explicás esto? Y además no lo hicieron. Y lo peor es que información que estaban dentro de los propios expedientes, y los cuales después nos pudimos hacer, nos las negaron. Nos dijeron que cosas que estaban en los expedientes ellos no sabían. A ese grado te estoy hablando de falta de información. Pero cuando queríamos investigar, ¿qué queríamos investigar? A ver si a ustedes nos les llama la atención. Tú sabes que la empresa esta Querifos, la que terminaba vendiendo por $800.000 la concesión del local, no es la que tenía, el plazo había vencido en mayo del 2024. Pasó mayo, junio, julio, explotando el local sin plazo. Eso a mí me llama la atención. A Cereta se ve que no. Después, ¿ustedes saben quién pidió la ampliación del plazo? No fue la empresa. Fue el director de promoción económica de la Intendencia. ¿Por qué el director de promoción económica de la Intendencia pide para una empresa que no pagaba el canon y que no paga los impuestos una extensión de la explotación por 7 meses más? ¿Para qué? ¿Para aumentar a la deuda? ¿O era porque ya había complicidad y había acuerdo en que lo iban a vender a Burger King? Y esa respuesta... Si ustedes analizan el contrato, déjame que te digo dos o tres más, porque no ve el que no quiere ver, ¿verdad? Uh-huh. Si ustedes analizan el contrato que nosotros tuvimos en mano, el contrato en que Querifos le vende a Deezer, para que tengas una idea, bueno, primero, lo ilógico de pagar $800.000 la explotación de un local por 50 días, ¿no? O sea, ahí si no había un compromiso de la Intendencia, nadie pagaba esta plata. Entonces nosotros queríamos saber si había un compromiso de la Intendencia. A tal punto era el acuerdo de que eso se iba a extender y que la Intendencia no iba a licitar como debió haber hecho, que en el contrato... Querifos le dice, el contrato vencía con la ampliación que dio la Intendencia el 11 de diciembre de 2024. Y Querifos le pone en el contrato a Burger King, yo el local te lo voy a entregar el 15 de enero de 2025. O sea, un mes después de que había vencido la explotación. Sí. ¿Me vas a decir que los 3 abogados que vieron el contrato, ninguno advirtió a la Intendencia de Montevideo,
Ojo que acá se están cediendo derechos que no tienen, porque le está está entregando el local un mes después de que termina la concesión. Seijas, entiendo que más allá de que en una primera instancia se pidió la explicación correspondiente a la Intendencia, le dijeron que todavía, bueno, se acababa de asumir y que no era momento para, pasado los días tampoco llegó esa explicación, no tuvo ningún contacto. Es que la explicación no se la pedimos en cuanto asumieron. Uh-huh. Fueron por eso, pero después no hubo ningún contacto en el sentido de que le explicaran o dieran más detalles de qué era lo que había pasado en todo ese proceso. No, lo único que ocurrió es que sí nos mandaron los expedientes, de los cuales yo tengo la información que estoy conversando con ustedes, y lo que estoy conversando no son presunciones, son cosas que surgen de los expedientes administrativos, ¿verdad? Y bueno, y de esos expedientes administrativos lo que hace es surgirnos más dudas, porque constata un montón de irregularidades, ¿verdad? Por eso es que nosotros queríamos investigar. Y lamentablemente, bueno, el Frente Amplio optó por entender que todo es legal y prefiere mirar para el costado y investigar. Yo le decíamos la vez pasada, no sé por qué le tienen miedo a investigar, porque si nosotros tenemos razón, a ustedes les debería importar si hubo corrupción o hubieran actos ilegales. Y si ustedes tienen razón, lo que va a ocurrir es confirmar de que la Intendencia actuó correctamente, ¿verdad? Pero bueno, se negaron. Entonces, a los efectos de que todo esto, que nos parece muy turbio, no quede en la nada por el uso de las mayorías del Frente Amplio, que nos negó la investigación, que cualquier acción política, como tiene mayoría acá en la Junta, la van a negar, es que nosotros dijimos, bueno, un órgano independiente que tiene la potestad de resolver sobre los temas legales es el Tribunal de Cuentas. Y el tribunal, Rafael, ¿el tribunal qué plazos tiene para expedirse? Por lo menos, ¿qué panorama tenemos por delante en ese sentido? El Tribunal de Cuentas no tiene plazos. Nosotros ayer se aprobó porque para aprobarse es un derecho de la minoría el pedir información al Tribunal de Cuentas, entonces alcanzaba los votos de los blancos y colorados para que eso ocurriera. Ahora esto va al Tribunal de Cuentas. Primero los ministros del Tribunal de Cuentas tienen que aprobar, investigar, hacer el análisis que le estamos solicitando o no, y luego que ellos lo aprueban, bueno, no tienen plazo para responder. Sobre todo, Seijas, también me quedo pensando, lo que se está por lo menos cuestionando es toda la parte, obviamente, de la sospecha de irregularidades en todo el proceso de la concesión y cesión de la gestión del parador, pero no el fin del parador, ¿verdad? No, el uso, parador digamos, debe ser explotado, pero debe ser explotado por el bien de los montevideanos de la mejor manera posible. Esta decisión incomprensible que toma la Intendencia de ampliar la licitación por 20 años, date cuenta tú, ¿para quién es negativa? Para los montevideanos. ¿Por qué? Que Burger King va a pagar el canon que se pagaba en 2004. O sea que el canon mensual que va a estar pagando es el que se paga en 2004. ¿Por qué? Porque al ampliar la licitación legalmente no lo pueden modificar. Date cuenta tú, no me vas a decir que el Parque Rodó del 2004 es el Parque Rodó de ahora, ¿no? Evidentemente mejoró. No, es un punto además recontra privilegiado, ¿no? Obviamente de la es un punto privilegiado de Montevideo. Mejoró muchísimo el parador de aquella época esta. Sí. Nosotros estábamos convencidos de que si la Intendencia hubiera hecho una licitación como debió haber hecho, se iban a presentar distintos particulares para competir. ¿En qué iban a competir? ¿En quién iba a pagar el mejor canon? Y en qué iban a hacer la mayor inversión y con el mejor proyecto. Date cuenta, ¿y qué es lo que termina pasando por la vía de los hechos? Bueno, al ampliarlo, Burger King va a pagar durante 20 años el mismo canon que se pagaba en 2004. Está bien, es en unidad reajustable, pero no es el mismo valor el del Parque Rodó ahora que el del Parque Rodó en 2004, que el Parque Rodó ahora, ni el Parque Rodó en 2044. Sí, total. Es una locura. Date cuenta, tan irregular es esta concesión, que, como yo les decía recién, en la licitación se tomaban en cuenta lo que iban a invertir y qué iban a hacer. Eso era una de las cosas de mayor peso. La Intendencia de Montevideo a Burger King ni siquiera le pidió el proyecto que iba a realizar. Yo les decía en sala el otro día, esto fue una aprobación express.
¿verdad? Porque no se miraron requisitos, no se pidió el proyecto, no se hizo absolutamente nada. Estaba todo condicionado y dirigido para que se aprobara. Pero para mí eso hay que investigarlo. No lo quisieron investigar, bueno, al menos que el Tribunal de Cuentas nos diga si fue ilegal o no. Bueno, habrá que esperar entonces el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas y ver por parte de la Intendencia qué se responde, ¿no? Y bueno, y ver qué se hace por parte de ustedes en función de lo que arroje los datos del Tribunal de Cuentas también. Exacto, ahora es hasta aquí donde podemos hacerlo, ahora nos toca esperar que el Tribunal de Cuentas diga si fue legal o no. Bien. Muy bien, Edil Rafael Seijas, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar atentos a lo que vaya pasando. Gracias a ustedes por la comunicación y bueno, por poder permitirle contarle a la audiencia bueno, estas situaciones que a nosotros tanto nos preocupan y que bueno, de alguna forma en nuestra función de contralor como oposición estamos intentando de alguna forma transparentar, pues bueno, pues estamos hablando de los bienes de todos los montevideanos. Sí, y tratar de entender qué es lo que pasa con determinados lugares que uno pasa, son parte del paisaje cotidiano, uno va por la Rambla, mira, y es tremendo punto, y se escucha que se habla del lugar, de la concesión, de cómo fue cedido, los permisos, los plazos, y termina todo en un nudo político que la ciudadanía a veces no termina de entender cuáles son todas las cosas que están atrás, ¿no? Y es muy complejo. Es un punto privilegiado en Montevideo. Quería hacerte una aclaración, esto no se trata de un nudo político. Esto se trata de una actuación, para mí, irregular e ilegal de la Intendencia, y nosotros del otro lado estamos intentando transparentarlo. Cada uno con sus roles, la bancada de Frente Amplio, la bancada de la oposición, lo que digo, Seijas, nudo político de cómo se ve desde afuera, que termina siendo una bancada que ediles de un lado, ediles del otro, que Tribunal de Cuentas, que la Intendencia, que la gestión pasada, que estaba Cosa, que después Unino, que después vino Vergara, y nadie termina entendiendo qué pasó con la concesión. ¿No hubiera sido más fácil si entre todos nos ponemos de acuerdo, investigamos y la gente ve clarito qué fue lo que pasó? Pero claro, la gente se pregunta por qué pasa con ese tremendo parador, por qué no abre, y Burger King, por qué está ahí, si están, y hay mucha gente también cuestiona, yo por eso le preguntaba si se cuestionaba la finalidad del parador, porque también hay cuestionamientos de, bueno, a ver, quién es que desembarca en ese lugar tan privilegiado. Exacto. En plena Rambla y demás, que también hay voces que cuestionan eso. Es Burger King, esa sociedad anónima que tiene la explotación de Burger King. O sea, eso no es novedad, eso sí es conocido. Sí. La pena es esa, que en ese proceso no se hubiera licitado, para que, bueno, se hubiera hecho el mejor proyecto para los montevideanos que nosotros queríamos. Y lo importante termina siendo eso, ¿no? Lo importante termina siendo ese punto. Es que en realidad no es eso lo que se puede llegar a cuestionar, sino los procesos. Edil, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un gusto, a las órdenes. Muchas gracias. Hablábamos con Rafael Seijas, edil del Partido Nacional en Montevideo, hablando bueno del presente, pasado y futuro, a ver qué es lo que pasa con el Parador Nelson allí en la Rambla del Parque Rodó.